disculpa por la demora de este par de minutos. No lograba conectarme, mi conexión está un poco inestable, pero bueno, la saludo con muchísimo gusto esta tarde de miércoles 4 de diciembre de 2024. Estamos recién iniciamos la semana número 4 de Textos y Visiones del Mundo, módulo 4, con la semana número 4, unidad 4, que se llama Semana de Integración. Muy buenas tardes, María Azucena, y también a Marlene, que nos acompañan en este, repito, miércoles 4 de diciembre de 2024. Para esto, nada más déjenme adelantar un poco mi presentación para la de la semana 4. No, espérenme. Listo. Listo, tenemos esto, que es la Textos y Visiones del Mundo, repito, semana de integración. Y tenemos esta disposición de la agenda. Sería el objetivo de la sesión, es la sesión número 7 de 8 que contiene el módulo, es la penúltima sesión. Vamos a hablar de conocimientos previos. Hoy no va a haber tanto un tema a desarrollar antes, porque me gustaría que nos enfocáramos en el proyecto integrador, que siempre genera muchísimas dudas. Les traje un montón de ejemplos de textos de 5 al menos, 6 de 5, perdón, de proyectos integradores de generaciones pasadas que probablemente les puedan servir. Y sin descuidar, vamos a hablar también del foro de integración y de algunos otros elementos que me gustaría que me ayudaran muchísimo a revisarlo. Ok, sobre este caso en particular, vamos a hablar sobre los temas de la semana. Los temas de la semana, lo que hay que saber, ya saben, lo que hay que saber, ya saben, lo que hay que saber, las reglas de comunicación virtual, el proyecto integrador y el foro de integración, es decir, qué son, cómo se comunican entre sí, cuál es la mejor forma de realizarlo, cómo llevarlo a cabo también, cuestiones de plagio también son importantísimas, las actividades de reforzamiento, súper importante, las dudas generales que puedan existir y los temas de la sesión número 8, que sería la sesión del viernes, la última, y la despedida en particular, ¿no? Como les dije, vamos a ver si podemos trazar un poquito del calentamiento que tenía planeado con comprensión lectora, pero no lo sé, así que creo que lo más importante ahorita, nada más por cuestiones temporales, porque sí tengo mucha información que darles hoy y que ponerles, es más importante esto. No voy a empezar como de lo más básico y voy a ir subiendo el nivel de información y el nivel de dificultad, aunque en general nunca es tanta. Estos son los temas de la semana, que es una historieta, cuáles son sus características y cómo hacer una historieta. Y estas tres, que es una historieta, cuáles son sus características y cómo hacer una historieta, son los textos que me gustaría que ustedes, como las cosas que van a responderse hoy. Además, para la sesión de hoy y digamos de tarea, cosa un poco extraña, para el próximo viernes, ustedes van a elegir uno o varios temas favoritos. Yo sé que algunos de ustedes ya empezaron a planear su historieta o su proyecto integrador, pero algunos otros no lo han hecho. Entonces, para aquellos que no lo han hecho, es importante esta información, e incluso aquellos que ya lo hicieron, con las aclaraciones de hoy, me parece que tal vez puedan hacerle algunos cambios, aunque no serán cambios demasiado significativos. El punto es que ustedes escojan uno o más de un tema de los que hemos desarrollado durante estas semanas, de los que más les hayan gustado. Frankenstein, la debutante, romanticismo, lenguas indígenas, fondo y forma, ¿qué más? Los primeros del poema de Sor Juana, el rey burgués, los audios, etcétera, ¿no? Ustedes eligen el tema que quieran y lo desarrollan. Esa es la idea de la historieta, contar mi experiencia y desarrollarla a través de una explicación en forma de cómic. Entonces el cuarto, digamos, va a ser como su tarea, que es lo que me gustaría que revisáramos el viernes. Perdón, pero hoy sí me gustaría revisar la cuestión general, que es esta. Vamos a ver, ahí. En la semana 4, que es esta,
hay dos, todo esto que están viendo en la pantalla son los materiales que vimos la semana pasada y antepasada y la primera semana, ¿no? Esos no son temas nuevos, las primeras 3 columnas, filas, como quieran llamarle, que va desde la lectura, que está acá, este es de la primera semana, todo esto, este es de la segunda semana y esto es de la tercera semana, ¿no? Y lo que es nuevo sería la parte de abajo, producción de textos, que creo que esa no es nueva, me parece que esa ya está, pero lo que sí es nueva es cómo hacer una historieta y cómo usar Pinkston. Recuerden que el proyecto integrador es hacer una historieta que contenga como información su experiencia del módulo más algunos de los temas de clase. También voy a desplegar el formato y voy a explicarles el formato de acuerdo a los lineamientos de los asesores virtuales y más o menos cómo califico. En general también obviamente se sugiere que ustedes coloquen fuentes de referencia porque eso indicaría que están siguiendo una secuencia que han venido siguiendo durante 3 semanas. No tendría mucho sentido que ustedes pusieran un texto que no, que no pusieran referencias aquí si las han puesto antes. No, según yo no tendría sentido, pero bueno, ya han tenido el proceso, ya más o menos se acostumbraron a las referencias, fuentes de referencia, pues creo que ahora es momento de completarlas, ¿no? Que creo que sería lo más importante. Bueno, una vez dicho esto, voy a poner una de los videos que se llama cómo hacer una historieta. Vienen 2 de hecho, pero probablemente solo ponga uno. Uno es cuáles son las características de una historieta y otra cosa es más o menos como planear la historieta. En el primero, que es el que voy a poner, que es este, lo voy a pausar en un momento. Lo voy a pausar. En ese, lo que hacen es decirles cuáles son las partes de una historieta. Ustedes tienen que cumplir con esas partes en su propia historieta. Es decir, si tiene globos, tienen que poner globos. Si tiene diálogos, tienen que poner diálogos. Si tiene unas cosas que se llaman onomatopeyas, tienen que poner onomatopeyas. Esos son los elementos visuales que también son parte de la calificación. No es solo la información y la ortografía, también que sea una historieta es importante. Y para que sea una historieta, tienen que cumplir estos elementos, ¿vale? Así que a ver, va el video. Dura un poquito, dura 6 minutos, pero es importante que ustedes lo vean y que al final, si tienen dudas, sobre todo, me digan, no sé qué es esto, pero en realidad la idea de ver este video es solamente que ustedes lo vean y apliquen esto que están viendo en la historieta, en su historieta. Hola, soy el profesor Luis Alberto Calderón del curso de Fundamentos Visuales y en esta ocasión quiero hablarte sobre algo muy importante, que es la historieta. La historieta o cómic son una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto, en donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. Los relatos que emplea la historieta pueden ser cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventura, etc., con texto o sin él. Puede ser también un fragmento o papel digital o bien constituir simplemente una tira en la prensa, en una página completa o en una revista o en un libro. La historieta, como sabemos, forma parte de las revistas, de los diarios y del amplio espectro de la comunicación por diversos medios. También hoy los diarios se apoyan en otra técnica gráfica que es la conocida como infografía, que sirve para dar una versión más pedagógica utilizando la gráfica para explicar algunos sucesos o hechos noticiosos. Podemos decir que la historieta es una manifestación de comunicación que demanda de un conocimiento y técnica a veces muy útil y pedagógica para explicar temas tabú o difíciles de desarrollar. Al dialogar de los antecedentes de la historieta, de sus antecesores, es inevitable nombrar a los antiguos egipcios que representaban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos que realizaban sobre hojas de papiro y además hacían murales en forma de tira, que incluían imagen y texto. Incluso también podríamos irnos un poco más atrás y mencionar a las primitivas pinturas rupestres en estos antecedentes. No obstante, la historia del cómic se relaciona más correctamente con la de la imprenta y la caricatura. La historieta, que nace casi al mismo tiempo que el cine, pronto desarrollará un particular lenguaje icónico.
Las primitivas viñetas, todas del mismo tamaño y con los textos al pie tímidamente incluidos en el dibujo, serán sustituidas por viñetas de diferentes tamaños y situación. Los textos incluirán casi desde el principio en globos o bocadillos. El uso de onomatopeyas es algo muy importante y van escritas con grandes letras, también se harán presentes con ciertos símbolos ya universalmente conocidos y aceptados, como por ejemplo una sierra cortando un tronco para indicar sueño o una bombilla que se enciende para aclarar que el personaje ha tenido una idea. Tiene un alcance comunicativo que difícilmente se puede conseguir con otro medio de expresión. Veamos también algunos aspectos y características de la historieta. Respecto a lo gráfico, podemos decir que las historietas pueden abarcar muchos temas, pero su característica principal es que se encuentran relatadas exclusivamente con imágenes y los textos se colocaban para complementar las imágenes casi al pie, ¿no? Y los textos de las historietas, como les decía, complementaban o complementan las imágenes y se limitan, ojo, a decir todo aquello que no se puede deducir de las imágenes, pues en estos géneros se puede entender la línea de la historia mediante imágenes e incluso puede ser vista por personajes, por personas iletradas y entender toda la idea a transmitir. Si mencionamos los géneros en los que incursionó la historieta, hasta este momento casi han abarcado todos, ¿no? Pero destacan algunos. Las aventuras, guerra, ciencia ficción, aviones, robots, amor, drama, cómicos, deportes, fantásticos, históricos, policíacos, de investigación, etc. El texto se escribe en lugares específicos, diciendo lo que piensan los personajes y explica lo que hacen. Puede encontrarse en un cuadro en la parte superior, inferior o en los bocadillos. La onomatopeya es la escritura de los ruidos o quejidos que realizan los personajes. Los aplican tanto en cosas como en los mismos personajes, abarcando desde artículos rotos, por ejemplo como vasos, vidrios, etc., y avanzando hacia otros criterios. Los cuadros y viñetas son cuadros o recuadros que encierran una serie de imágenes separadas previamente y en estos se encuadran un fragmento completo de la historia en varias imágenes. Los dibujos representan los hechos que deben apreciarse por el lector y para aquellos que lo miran expresan con sus figuras las acciones descritas en los bocadillos. El bocadillo es un círculo o figura en la que se escribe el texto, ya sea el que piensa o el que dice el personaje. El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo, que sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido. Para concluir, podemos decir que la historieta son narraciones de contenido variado en las que se emplea básicamente dibujos y textos escritos. Los dibujos representan a diversos seres o personajes, los cuales se estructuran en escenas y los textos son palabras explicativas que sirven para orientar al lector. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos pronto en clase. Gracias. Bueno, les decía, por favor, vamos a hablar brevemente sobre esto. Vienen todos los elementos que debería tener un cómic o historieta. Entonces, mencionan algunos de ellos, por ejemplo, la onomatopeya, los diálogos, los globos, que le llaman de diferentes formas, el diálogo en sí, y hay obviamente los dibujos y los personajes, y obviamente hay una parte superior de las viñetas. La viñeta es cada uno de los cuadros en los que se divide una historieta o un cómic. En la parte superior hay un comentario o una narración que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, no vayan a olvidar estos elementos porque estos elementos gráficos también son muy importantes para esto. Si ustedes no derivan en los elementos gráficos, no va a poder completarse ese círculo de que hagan un cómic o va a ser un cómic incompleto, ¿no? Les voy a mostrar algunos ejemplos donde sí se cumple y algunos otros donde probablemente no se esté cumpliendo eso y seguramente será que hubo un descuento de puntos.
Hasta aquí, por favor, ¿alguna duda sobre lo que debería contener en general como estructura su cómic? Por favor. ¿Ninguna? Gracias, Azucena. Marlene, si tienes alguna duda, por favor. Listo, gracias. Ahora les voy a explicar. Hay otro video también que me gustaría también abordar. Antes de abordarlo, me gustaría que vieran estas características. Estas características no las van a encontrar en la plataforma, las van a encontrar un poquito en el formato, pero son un poco truculentas, en el sentido de que algunos parece que no las entienden o hacen como que no las entienden, ¿no? Entonces esa parte creo que es la más importante. Creo que en general esa es la parte, lo que podría variar. Cuando dice el proyecto integrador, recuerden por favor, enfóquense en tu experiencia durante el módulo y algunos temas del mismo. Repito, algunos se centran solamente en su experiencia en el módulo y algunos temas del mismo. Por algunos tengo muchísimos proyectos integradores que solo hablan de su experiencia. Aria Azucena pregunta si pueden ser más de 20 viñetas. Por supuesto que pueden ser 20 viñetas. Yo les puse el máximo 20, mínimo 9. Ya sabes que para mí siempre me gusta mejor que se pasen y no que falten. Si son 25 no hay problema. De hecho ahorita les voy a mostrar unas, Azucena, que son más de 20 y no hubo ningún problema. Pero sí hay problemas si son menos de 9. Eso sí sería un problema. Entonces nada más les aviso este asunto, ¿no? Sobre esto en particular, me ha pasado muchísimo que cuentan su experiencia del módulo, es decir, qué sacaron en la semana, qué sacaron en la segunda, si no les gusta la literatura, si no les gusta leer, si se les fue la luz, lo cual es muy importante para mí saberlo, pero no es lo que les están pidiendo. Y ahorita les voy a mostrar en qué parte del formato dice que no es lo que les estoy pidiendo o que lo que les estamos pidiendo, que creo que es una parte fundamental. Fuentes de referencia son opcionales, pero como les dije, si ya empezaron a ponerlas, pues no veo por qué no las sigan poniendo. Me parecería ya sin sentido que durante 3 semanas las pusieron y que ahora no las pusieran, pues no sé, me parece a mí que sería contrario a lo que ya han venido trabajando además muy bien durante estas 3 semanas previas, ¿no? ¿Alguna duda sobre esta diapositiva en general? Porque es muy importante. Enfócate en tu experiencia, o sea, quiero saber qué experimentaste durante este módulo, pero también que ustedes me digan algunos de los temas que hubo, que les gustaron, que les interesaron, que les parecieron más fáciles, etcétera, etcétera, etcétera. No importa en general, realmente lo que quiero es no solo que me cuentes qué viviste durante estas 4 semanas, sino también me gustaría que al mismo tiempo me enseñes qué aprendiste, porque en realidad la semana 4 se distorsiona si ustedes piensan que solamente es un resumen de lo demás. Es un resumen, pero tienes que demostrar aprendizajes. Si no demuestras aprendizajes, entonces las 3 semanas previas no necesito ver ese aprendizaje en el cómic. Si no lo veo, es muy difícil que yo evalúe positivamente porque yo no sé si aprendiste algo. Dice María Azucena, entiendo que es mostrar cómo me fue aprendiendo tal tema y así, ¿no? Exacto. Te digo, ahorita con los cómics, que son varios textos, lo van a entender un poco mejor. Voy a ponerles a continuación les voy a poner el formato del proyecto integrador, que se llama La historieta como creación literaria. Pero que se está abriendo. Ahí va. Listo. Ese es el formato de la actividad integradora. Entonces tienen que leer muy bien las instrucciones porque recuerden que este proyecto integrador es el que más valor tiene de todas las 4 semanas. Ordena los elementos del 1 al 30 para analizar un texto. Tienes que ordenarlos todos del 1 al 30. No importa si están bien, en realidad no importa eso. Lo que nos importa
es que tú crees tu propio orden y que me lo justifiques. Eso es lo que a mí me interesa. Y dice, identifica los pasos previos a la lectura analítica, decide si analizarás primero la experiencia estética o el aspecto técnico, define si es mejor empezar por el análisis de fondo o el de forma, sombrea con rosa los pasos relacionados con el análisis de forma y con verde los que corresponden al fondo. No se te olvide eso, porque eso es siempre un descuento de puntos, porque se les olvida subrayar o colorear esos, ¿no? Entonces es importante que lo hagas de esa forma. Repito, no hay una forma correcta de decir cuál es, numerar del 1 al 30 y colorearlo. Lo que me interesa es su explicación de 5 a 15 líneas. ¿Por qué decidiste ordenarlos de esa manera? Fundamenta con base en lo que aprendiste durante las semanas anteriores. Vean, aquí está la base. Se trata de lo que aprendiste en las semanas anteriores al módulo. Con eso es indispensable y fundamental para que puedas contestar bien. Recuerden aquí cumplir las 5 o 15 líneas, que es lo más importante. Y luego dice aquí, la segunda parte es realizo mi creación literaria. Todo esto, el paso número 3 es planeación. No tienes que ni contestarlo aquí, ni mucho menos en el cómic. Dice, elabora en una historieta en la que cuentes tu experiencia. Para su realización, usa tu creatividad y toma en cuenta lo siguiente. Toma en cuenta no quiere decir que lo tienes que seguir al pie de la letra, quiere decir que son pistas para que tú puedas mejorar tu cómic. Ahí dice, reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Sabías algo de literatura y sobre textos literarios al cursar este módulo? Es justo estas preguntas las podrían contestar en forma de diálogos con personajes en su texto. ¿Qué tan fácil o complicado resultó leer los textos literarios de este módulo? Ahí tienes. ¿Qué experiencias o aprendizajes te ha dejado leer y analizar textos literarios durante este módulo? También. ¿Tienes inquietud de seguir leyendo? ¿Te trae algún género en particular? ¿Quieres aventurarte a crear tus propios textos literarios como un pasatiempo o como tu profesión en el futuro? Y aquí viene la parte importante. Recuerda incluir, además de los pasos que ordenaste en la primera parte del proyecto, o sea, estos aspectos como, temas, creación de mundos posibles, ficción y realidad, elementos divertidos, características, situaciones de la vida cotidiana y actual que se presentan en la literatura. Ahí también vamos a incluir Frankenstein, lenguas indígenas, qué he aprendido. El punto aquí es el contexto de una obra, qué es lo que quieres compartir con quien lean tu historia. No solo qué quieres compartir. La parte más importante para mí es qué aprendí durante este texto literario, durante estas 4 semanas. Si aprendí a poner APA, yo acepto que su cómic sea aprender a citar. No tengo problema con eso. Pero el punto es que me demuestren que aprendiste algo, que un tema te interesó, que un tema te gustó, etcétera, ¿no? Esa es, creo que, la parte más importante en este sentido, ¿no? Yo creo que es así. Entonces, por favor, por eso lo subrayo siempre, porque ustedes me cuentan su historia del texto, de las 4 semanas, pero no me incluyen ningún tema. Entonces ahí no sé si aprendieron a hacer cómics, no sé si aprendieron a contar una historia, o no sé si aprendieron realmente un tema de clase. Nuestro tema en el texto no es escritura de cuentos o novelas. Nuestro tema es análisis literario y conocimiento de las redes, de las corrientes literarias a lo largo del tiempo, más lenguas indígenas, Frankenstein, todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, es importante que me digas qué aprendiste y de qué forma lo aprendiste y por qué ese tema te gustó más. Esa es la parte más importante. Cuando dice aquí, revisa cómo hacer una historieta, ya lo vimos, cómo usar Pinkston. Pinkston es una buena herramienta, el problema es que cobra por usarla. Una vez que tú haces tu historieta, que es muy intuitiva y muy fácil, para descargarla tienes que pagar. Entonces lo que pueden hacer en ese caso, en lugar de pagar, es 2 opciones. Tomarle fotos de pantalla a todas sus historietas y luego hacerlas como una diapositiva, como les voy a mostrar en un momento. O la otra opción es usar otra plataforma. Canva funciona muy bien, documentos de Google, PowerPoint o algún otro de cómics, una aplicación de cómics que ustedes tengan a la mano, también se puede hacer. El punto aquí, yo uso Canva, mis presentaciones están en Canva, y Canva tiene muchas bondades o muchas particularidades si ustedes se registran con el correo de la escuela, con el .edu.mx, que es la terminación de nuestros correos. Si se registran con ese, tienen acceso a buenos beneficios con Canva.
por lo menos a más presentaciones de las que tendría si me registrara con un correo cotidiano y normal, ¿no? Entonces creo que ahí deben aprovecharlo, me parece a mí que lo deben hacer, ¿no? Entonces, bueno, ¿dudas hasta este momento, por favor? Sé que hablé mucho, pero necesito de que me digan si hay dudas. Mientras escriben, sigo explicando. El inciso D es tienes que elaborar un guión. Una cosa es que planees los dibujos, los diálogos, las onomatopeyas, el escenario, la vestimenta, y otra muy diferente es el guión. ¿Sí? Redactar textos literarios, también viene un apartado. Elige personajes, contexto y experiencia estética que quieres que vivan los lectores, es importante ponerlo en práctica. Reflexiona sobre el lenguaje y la diferencia entre los globos de texto y el de la explicación debajo de las imágenes. Revisa tu guión, cuida ortografía y redacción. Elabora tu historieta con base en tu guión, puedes realizarla con presentación de diapositivas, guardarla en la nube y compartir el enlace, o usar Pinkstone y compartir el enlace. Pega el enlace en esta parte y es muy importante aquí. Tu evaluación depende de que tu archivo sea visible. Si el archivo no es visible, aunque esté bien, yo no lo puedo ver y por lo tanto, desafortunadamente sería reprobatorio. ¿Ok? Listo, dice María Azucena. ¿En qué formato se puede descargar si se hace en Canva la historieta? Puedes descargarlo en PDF, María Azucena. Si lo descargas en PDF, pones el enlace al Drive y listo. Todos los que te voy a mostrar son en PDF, así que también se puede. La otra opción es que tú puedas colocar el enlace a Canva, pero el enlace a Canva tiene que estar abierto a cualquier persona que tenga el enlace. Si no es así, yo no lo voy a poder abrir y es lo mismo. Entonces, automáticamente si no lo puedo revisar es 0. Entonces, aunque todo lo demás esté bien, si no puedo ver el cómic es 0. Entonces me daría mucha pena que eso sucediera por un error que se pueden evitar practicando y revisando siempre. Espero haber contestado tu pregunta. Marlene dice, ¿puedo incluir un solo personaje? Te voy a mostrar unos que tienen un solo personaje, pero que me gustaría mejor que interactuaran al menos con uno, Marlene. Sería importante que al menos con uno revisaran. ¿Dudas sobre esto? Espero haber contado sus preguntas. ¿Dudas sobre esto, por favor? Sobre esto que están viendo en pantalla. Sobre el formato, más bien, que si tienen dudas. Perfecto. Ahora vamos, ahora sí, a revisar, porque son 5, son varias. Bueno, las referencias no olviden, lo han puesto hasta ahora, así que espero que no haya ningún problema. Voy a mostrarles 5 y con eso vamos, digamos, cerrando la sesión porque me gustaría que tuviéramos eso y luego voy a hacer un pequeñísimo comentario sobre los textos literarios, perdón, sobre los foros de integración. ¿Ok? Bueno, espérenme. Que son varias, son 5 diapositivas, las voy a mostrar cómo van. Más allá de que sean buenas o malas, eso no nos interesa. Lo que yo destaqué de ellas es que tienen algunos elementos que no se les tienen que olvidar. Habrá fallas, como en cualquiera de las que hagamos nosotros, siempre hay fallas, siempre hay cosas que mejorar y enriquecernos de esas cosas que hay que mejorar, áreas de exploración y de mejora, pero es importante porque estas yo las tomé en cuenta a partir de mi experiencia en los módulos anteriores. Esta vamos a verla. Se llama textos literarios. ¿Sí? Vean aquí la explicación. Este es el texto arriba de las viñetas. Viene aquí 2 personajes. Y viene aquí un diálogo. ¿Pudiste realizar tus actividades integradoras? No, la verdad se me dificulta mucho y entender sobre textos literarios. Los textos son, y luego ya esta persona le explica al otro personaje qué son los textos literarios. Entonces ya pone qué son los géneros. Obviamente está desarrollando los géneros. ¿Sí? Módulo 4, menciona el módulo 4, géneros también, narrativo y dramático, pueden usar ese tema. Si tienes idea de texto literario, solo es necesario que te estudies y enfoques. Vean aquí, nada más, digamos que los diálogos son un poquito largos en este caso, pero bueno, vamos avanzando. Vean aquí, le explica del gemido del águila, que es lo que vieron esta semana en el proyecto, en el foro de integración.
vimos un video de cómo se realizó un poema, va contándole, pues, de verdad usa una hoja de cálculo y le cuenta en particular esto de la hoja del gemido del águila, que es lo que vamos a ver en el foro de integración. Le cuenta y todo, género dramático, la verdad sospechosa, contexto, la verdad sospechosa es una comedia de enredos, semana 1, semana 2, ¿sí? Fin del módulo 4. Entonces ahí termina el cómic. Vean, este tiene 3, tiene 5, 7, 9, 11, 13, tiene 13 diapositivas. Así que entra dentro de la norma, aunque ya le dije a María Azucena que no hay problema con eso. ¿Ok? Ese es el primero que quería mostrarles. Si tienen alguna duda u observación sobre ese, pues por favor avísenme. Vamos a mostrarles el segundo. El segundo es parecido porque usan la misma plantilla. Vean, este está un poco encimado, lo reconozco, pero tiene las características. Vean, aquí estoy encerrando el cuadro de texto previo. Dice, oye, ¿me puedes contar? Y le empieza a contar exactamente lo mismo. Tiene el ups, que son onomatopeyas. En el otro caso creo que no había onomatopeyas. Y en este sí, pone 3 onomatopeyas por lo menos, que es parte de un cómic. ¿Sí? Aquí se le movieron un poquito las letras, pero eso no es importante. ¿Sí? También tiene unos diálogos sobrecargados, que a veces dificultan la lectura, pero eso no impidió su calificación, que además fue alta. ¿Ve? Habló de fondo y forma, sentido denotativo, puso personajes, puso diálogos, puso cuadros de texto, puso onomatopeyas, o sea que no le falta nada. La ortografía, pues obviamente habla algunos errores que le restaron puntos, pero tampoco es lo más grave que pudo haber pasado, ¿no? Y otra vez reitera con los mismos personajes en otro contexto, haciendo ejercicio en diferentes escenarios que no estén siempre en el mismo lugar y listo, ¿no? Sí, así fue mi experiencia en literatura. Mi esposa comprendió muchas cosas, algo que ya desconocía, y listo. La idea es que llevemos un aprendizaje que si les puede servir en casa, también lo van a hacer. ¿Sí? Por favor, exprésenme alguna duda. Nos quedan 3 cómics. Este, que también es un poquito largo. No me fijé cuando tenía el otro, ya lo borré, pero no importa. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando Félix se encontraba en la calle caminando, cuando se encontró una amiga. Aquí, por ejemplo, encontró, le falta un acento, le falta una N, pero no importa. Aquí tenemos otra vez cuadros de diálogo previos, tenemos las viñetas, y aquí se trata de 2 personajes que se están moviendo en diferentes escenarios. Mira, uno le dice al otro, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué has estado viendo durante este módulo 4? Y he visto muchas cosas sobre textos literarios, las nubes, el desarrollo de las nubes, y luego hace un recuento y sigue con la historia. Hablan en diferentes contextos, hace bastante. Me parece que este está hecho con Pinkston. Entonces lo que hizo fue tomar fotos de pantalla y acomodarlas en una sola diapositiva. Fondos son los pensamientos, sucede paso a paso. No sé, por ejemplo, tipos de literatura digital, que eso también le interesó. Perdón, Frankenstein, que es una historieta, después de una buena plática. Mary Shelley, o sea, habla sobre eso, habla de un montón de temas. Y tiene 3, 7, 11, 15, 19, tiene 19 viñetas. Así que en realidad es corto, pero está en el límite. No importa si se pasan, pero este también está en el límite. ¿Alguna pregunta, por favor, sobre este tercer ejemplo de diapositivas? Este es uno que al principio sí tenía cosas como las que planteaba Marlene, que era que apareciera un solo personaje. Dice, mi nombre es Max, el señor astronauta, y esta es mi aventura en mi misión y sobre lo que aprendí en el módulo 4. Él se inventó un planeta, el espacio exterior, un personaje que es un astronauta, que tiene una misión, ¿sí? Encontrar nuevos mundos, etcétera, ¿no? Y viene aquí planeta G57, que es la generación donde él perteneció, y es momento de despertar a Max, ¿sí? Y aquí aparece primero uno, y luego ya aparece otro personaje, que es más o menos de lo que hablaba Marlene. Nos habla Max, los habitantes, etcétera, ¿no? Viene Orión, ciberliteratura, textos literarios, gracias por enseñarme, fallaba el internet y demás, ¿no? Estas son experiencias durante su módulo, pero también son aprendizajes que él tiene, ¿no? Entonces creo que por ahí también. Vean aquí, está muy bien escrito, de hecho tiene algunas fallas de ortografía, y lo más importante de vienen las referencias. Aquí puso sus referencias hasta el final, todas ellas. ¿Ok?
todo lo que él usó para llevar a cabo sus diapositivas. Este tiene tal vez menos, tiene 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tiene 18 viñetas, que también es una buena cantidad, ¿no? Entonces creo que en ese caso también responde, y lo destaco, porque además que es muy bueno, puso las referencias. Los otros las pusieron en el formato, cualquiera de los dos es correcta, en el formato o en la historieta en sí, cualquiera de los dos. A veces dicen que la historieta como que arruina un poquito las referencias, que se ven feas, pero ustedes las pueden poner en ese caso en el formato y si no en la historieta, ¿va? El último que les vamos a mostrar, con el cual vamos a ir cerrando la sesión de hoy, es uno que sí parece mucho más como cómics norteamericanos, de los que estamos más acostumbrados a ver, que tienen relación con las películas. Por ejemplo, ¿sí? Vean, aquí lo paso, viene acá, texto literario, y es de un profesor que les explica a sus alumnos, y están en una clase, como los textos del módulo, algunos del módulo 4, tipos de textos literarios, vean, tiene textos, aquí le falta por ahí alguna onomatopeya, aquí están, y luego sus alumnos lo que opinan, algunos tienen unos errores ortográficos, es normal, y luego el día siguiente que sucede en una clase, y obviamente hay una historia como más o menos romántica entre los personajes, lo cual también se vale, y están hablando los dos. Vean, repito, un poco más cercano a los cómics, y están aprendiendo algo, hay onomatopeyas, hay diálogos previos, en el cuadro hay diálogos como tales, y todo se desarrolla, la verdad, bastante bien, ¿no? Y habla de experiencia estética, Víctor Frankenstein, etcétera, ¿no? Es evidente que tiene una mayor cantidad de 20 diapositivas, pero no importa. Y aquí también colocan las referencias, ¿ok? Incluso usó imágenes de inteligencia artificial, como lo vemos aquí, pero eso no importa, está referenciándolo y eso es muy valioso de lo que habíamos hablado la otra vez, ¿vale? Por favor, ¿alguna duda o pregunta? Con esto cerramos. El viernes vamos a trabajar comprensión lectora, ahora sí, porque me urgía que ustedes revisaran esto, era muy importante para mí que ustedes revisaran esto, así que por eso es que me tomé toda la sesión para hablar sobre esto, ¿no? Porque sí me parecía importante que ustedes vieran para que el viernes traigan la idea. Lo que necesito para el viernes sobre ustedes es esto, que ustedes traigan o que me escriban cuáles son sus temas favoritos. Si ya empezaron las diapositivas, explíquenme nada más cuáles son los temas. Si no las han empezado, cuéntenme cuáles son sus 2 o 3 temas favoritos. Otra de las preguntas recurrentes que yo veo muchísimo es que ustedes me dicen si pueden desarrollar un tema. Yo creo que máximo 2. Un tema está bien, pero creo que 2 es suficiente para completar las 9 o las 20 diapositivas. Lo que no recomiendo que hagan es hacer muchos temas porque se pueden enredar y hay mucha información que después está como muy metida y que no se desarrolla con suficiencia. Recuerden las habilidades: aprender a hacer una historieta, contar una historia y saber qué aprendí. Eso es lo que tienen que desarrollar en este módulo 4, ¿va? Y recuerden, los requisitos del foro de integración son los mismos, fuentes de referencia opcionales, aunque lo han venido haciendo muy bien, 5 a 8 renglones, eso sí se les pasó a muchísimos, y más de 4 días también. Hay personas que pusieron todo el domingo y eso está penadísimo, hay personas que pusieron un solo día, y lo que está penado también es no completar todas las historietas, todas las participaciones, porque a veces pusieron, sí, estoy de acuerdo contigo, compañera. Eso realmente es como si no pusieran nada, porque no están aportando nada ni están reflexionando como debería ser un estudiante de prepa en línea CEP. Les recuerdo que no olviden las reglas de la etiqueta y la ortografía, eso es bien importante. Entonces lo que les pediría para la próxima semana, para el próximo viernes, es esto: que traigan un esquema del proyecto integrador. No tiene que ser un esquema como tal, más bien tiene que ser, para que ustedes me comprendan mejor, unas ideas sueltas, una lluvia de ideas, un listado de ideas, donde me digan cuál es su tema favorito
y cómo lo van a desarrollar en su historieta. Es como una explicación previa de lo que, una exposición breve, muy breve de lo que van a hacer en su historieta. La próxima semana, el viernes, trabajaremos comprensión lectora, vamos a hacer un repaso sobre esto y vamos a hablar de sus diapositivas y sus extras y sus dudas, por supuesto, así que es muy importante la sesión del viernes. Perdón, hablé muchísimo y ya, ahora sí, terminamos. Dudas finales, por favor. Supongo que estarán escribiendo, pero no se preocupen. Avísenme, por favor. Si no tienen dudas, pues me voy despidiendo de esta sesión, que se me fue muy rápido realmente. Muchas gracias por haber estado este miércoles 4 de diciembre de 2024. Y nos vemos el próximo viernes. Dice María Susana, en el foro tengo una duda sobre cómo realimentar. ¿Debemos incluir alguna investigación para complementar? Eso es lo ideal, Azucena. Es decir, le dices, estoy de acuerdo contigo, sin embargo, me parece que podrías consultar esta referencia para mejorar todavía más con empatía y con reglas de etiqueta, Azucena, con empatía, diciéndole, puedes completar esta información a través de esta investigación. ¿Ok? Creo que es eso. Muy bien, qué bueno, Marlene, gracias. Muchas gracias a ambas. Les deseo que tengan una muy buena tarde y nos vemos el próximo viernes. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias a ambas. Buena tarde.